Hola, buenas tardes o buenos días, no sé a qué hora van a transmitir este video. Soy Andrea Siria, los saludo con mucho gusto. Y antes de iniciar quiero agradecer a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos y por supuesto a la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, que como ya les dije soy orgullosamente exalumna, al igual que muchos compañeros míos que afortunadamente he visto sanos y salvos en línea, platicando o leyendo literatura. Bueno, lo prometido es deuda. El video pasado platicamos un poco sobre distintos teóricos, diferentes posturas en torno a lo que es y no es literatura fantástica. Vimos dónde convergen, dónde chocan, dónde sus ideas van más o menos encaminadas hacia lo mismo. Y en esta segunda parte del video sobre literatura fantástica vamos a ver, yo creo que 2 cuentos me va a dar tiempo para no hacer muy largo este video. 2 cuentos que a mí me gustan muchísimo, al igual que en el video pasado en el que les dejé al final una lista de los teóricos, de varios teóricos que trabajan este sistema fantástico. Les voy a dejar una listita y hago trampa porque estoy poniendo a los que a mí más me gustan. Eso no quiere decir que sean los únicos o los mejores. Pero son opciones por si ustedes quieren aventurarse a leer sobre estos autores, sus obras, muy recomendables todas. Ahora bien, yo les voy a hablar hoy de 2 autores, un autor, una autora. El primero, bueno, es un grande de la literatura, es Charles Dickens. Y él es inglés, vamos a decirlo de una vez, es siglo XIX, él nació en 1812. Y bueno, seguramente lo ubican sobre todo por obras como Un cuento de Navidad o David Copperfield, Grandes Esperanzas, Oliver Twist. Y yo les quiero hablar de un cuento que me fascina, que se llama El guardavías. No es el guardagujas de Arreola, que también es fantástico y es una belleza de cuento fantástico, también me encanta, pero decidí que vamos a darle chance a Dickens y a otra autora, que ya entraremos en materia, que tiene un cuento fantástico espeluznante. Vámonos primero con Charles Dickens y El guardavías. Y iremos paso a paso viendo los elementos que lo posicionan como un cuento en la esfera de lo fantástico. El guardavías trata la historia de un, vamos a llamarlo visitante, que es un narrador personaje. Esto quiere decir que él, además de ser personaje, es quien nos narra la historia. Entonces es testigo de lo que está pasando y nos cuenta la historia, ¿no? Es muy importante comentar que en este cuento les voy a enseñar el librito para que por si lo pueden conseguir, muy recomendable. Hay muchos cuentos aquí de Dickens. Todo este cuento está manejado con mucho cuidado en torno al lenguaje y la configuración descriptiva, es decir, las palabras que el autor reitera con un fin en específico está muy marcado. ¿A qué me refiero con esto? Desde la primera línea del cuento que tenemos, nos dice: hola, el de ahí abajo. Está hablando el visitante. Abajo, las palabras abajo, arriba, encima, por debajo, subir, bajar, ascender, descender están por todo el texto. Entonces el visitante está caminando como en una colina y ve hacia abajo donde está la vía del tren, y ahí está como la caseta del guardavías, y lo ve y pues como que le da curiosidad, ¿no? Entonces le grita esto. Y algo muy curioso, desde el inicio empieza a meternos Dickens esta como duda de lo no dicho o lo dicho, para que nos vayamos haciendo la idea de que algo extraño pasa. Y dice: pero en lugar de mirar hacia arriba, donde yo estaba, de pie sobre un empinado monte situado justo encima de su cabeza, se dio la vuelta y miró hacia la vía. Hubo algo especial en la forma en que lo hizo, aunque yo no pudiera captar exactamente de qué se trataba. Ya nos está diciendo que hay algo raro. Imagínense, alguien llama desde arriba a alguien y en lugar de levantar la mirada
ve hacia donde está la vía del tren. Raro, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? A pesar de que su figura situada abajo en la profunda zanja por encima de él, arriba abajo, constantemente. Y vuelve a gritar el visitante, ¡hola, ahí abajo! Entonces le pregunta, ¿hay algún camino por el cual pueda bajar con usted? Miró hacia arriba, sin responder, y lo contemplé sin querer presionarlo, repitiendo mi tonta pregunta. Y ya lo vio. Finalmente el guardavías vio al visitante, ¿no? Entonces finalmente le dice cómo bajar. Y aquí tenemos otra vez altura, abajo, ¿no? Descendía, bajé, Lo repite muchísimo para dar este ambiente. Que obviamente estamos hablando de arriba, pues por así decirlo, lo podemos de una vez pensar en el mundo de los vivos. Y abajo, el submundo, el mundo de los muertos, es una posibilidad con esa reiteración tan marcada, ¿no? Entonces tenemos que baja. Es el primer encuentro del visitante con el guardavías. Cuando bajé por el camino en zigzag lo suficiente, vi que estaba en pie entre los rieles por los que acababa de pasar el tren, en actitud de estar aguardando mi aparición. No es gratuito, ¿no?, que aquí Dickens utiliza la palabra aparición, porque acaba de bajar el visitante, ¿no? Pero bueno, la utiliza, ¿no? Y la descripción del sitio donde está la caseta del guardavías, el lenguaje es muy importante, ¿no?, para meternos en esta atmósfera fantástica. Dice, su puesto se encontraba en el lugar más solitario y triste que yo hubiera contemplado nunca. Este pobre tipo, el guardavías, para ver una franjita del cielo se tiene que asomar, pero no puede hacerlo constantemente porque pues tiene que estar muy al pendiente de los trenes y lo llaman de la central y demás, ¿no? Entonces lo describe como un calabozo enorme, con una luz sombría roja, que es como estos foquitos rojos que hay en el túnel de los trenes. Creaba una atmósfera bárbara, deprimente y repulsiva. El lenguaje de Dickens para crear esta atmósfera de miedo, recordemos que es para muchos autores, sobre todo en esta época, en el 19, lo que querían causar con esta forma de escribir literatura fantástica era causar miedo, no tanto sorpresa o angustia como sucede en otros muchos cuentos. Entonces, cuando finalmente baja el visitante, nos dice que había algo en aquel hombre que me intimidaba. Se sentía intimidado solo de ver al guardavías, ¿no? Y nos dice, al contemplar su mirada fija y aquel rostro melancólico, pasó por mi mente el pensamiento monstruoso de que se trataba de un espíritu y no de un hombre. Ajá, desde ella nos dice que tiene miedo. Entonces, después hay aquí un juego muy interesante porque nos dice que más tarde parece ser que es el guardavías quien teme al visitante, ¿no? Y dice, en ese momento fui yo el que retrocedió, pero al hacerlo noté en su mirada un miedo latente hacia mí. Con él desapareció mi pensamiento monstruoso. Ah, caray, ¿quién le tiene miedo a quién? ¿No? Entonces el guardavías le dice que le parece haberlo visto antes y luego le dice que está seguro de haberlo visto antes, así que quién sabe, ¿no? Le dio miedo porque dice, bueno, este tío yo lo he visto antes. Y se lo asegura. Y entonces, pues nada, se meten en la caseta del guardavías y se ponen a platicar sobre su trabajo, lo meticuloso que es, lo importante que es su trabajo, que ha estudiado lenguas ahí en la soledad y que está muy pendiente del llamado de una campanita electrónica cuando le dan alguna señal de la central de trenes, ¿no? Y esto es importante que se los comente de una vez lo de la campanita. Cuando terminan de platicar sobre qué hace el guardavías, cómo hace su trabajo, nos dice el narrador. En resumen, habría considerado que era el hombre con mayor seguridad para ejercer ese trabajo, de no ser por la circunstancia que en 2 ocasiones, mientras me estaba hablando, perdió el color. Volvió el rostro hacia la campana cuando ésta no había sonado. Abrió la puerta de la cabaña, que estaba cerrada para que no penetrara la insalubre humedad, y miró hacia la luz roja cerca de la boca del túnel. Al narrador le llama mucho la atención que este guardavías voltea a ver en 2 ocasiones la campanita porque no sonó, o al menos el visitante no escuchó que sonara la campanita.
Entonces le dice, oiga, ¿qué onda, no? ¿Qué tanto está viendo la campanita? Y le dice, bueno, pues sí, se lo voy a contar porque es algo que me tiene atribulado, ¿no? Está acongojadísimo el guardavías, pero le dice que se lo contará al día siguiente. Total, que el visitante dice, bueno, yo prometo regresar mañana para que me siga hablando de qué es lo que lo tiene así. Y el guardavías le dice, esto es muy importante, Dickens, sin decirnos, porque está usando obviamente estas estrategias de lo fantástico, las elipsis, para no decir todo o decirlo de otra manera. Lo iluminaré con mi linterna, señor, hasta que se haya encontrado en el camino de ascenso, me dijo con su peculiar voz baja. Pero cuando lo haya encontrado, no grite para decírmelo. Y cuando esté ya arriba, no me llame. Aquella actitud me pareció bastante fría, pero me limité a responderle un de acuerdo. Y cuando venga mañana por la noche, señor, no me llame. Permítame una pregunta antes de que se vaya. ¿Por qué esta noche gritó usted hola ahí abajo? El visitante le dice, pues no sé, ni siquiera sé si dije esas palabras exactamente. Y el guardavías le asegura, no algo parecido, señor, exactamente esas mismas palabras, las conozco muy bien. El guardavías está sumamente asustado porque le pareció que conocía a ese señor y además las palabras se le hicieron muy familiares. Y le pregunta al guardavías, ¿no tuvo la sensación de que le eran transmitidas de manera sobrenatural? En absoluto, responde el visitante, ¿no? Y seguimos, ¿no? Con subida, bajada. De hecho, cuando se va el visitante siente que tiene el tren detrás, ¿no? Como una amenaza. Y al día siguiente, en la noche, llega puntual a su cita el visitante y vuelve a estar ahí con el guardavías y le dice que lo tiene tan perturbado es haberlo confundido con otro. Y aquí Dickens nos pone otro con mayúscula reverencial, nos está haciendo ver que es importante referirnos al otro, la otredad, que es tan específica para causar ambigüedad en los cuentos fantásticos o cualquier texto fantástico, no solo cuentos. Entonces le dice, bueno, ¿y ese hombre se parece a mí? Y le responde el guardavías, tampoco sé eso, nunca le vi la cara. Se cubre con el brazo izquierdo, así, y mueve con el brazo derecho, mueve el brazo derecho, ¿no? Lo agita violentamente. Y entonces le cuenta la experiencia. El guardavías, una noche estaba sentado aquí bajo la luz de la luna cuando oí una voz que gritaba, hola, ahí abajo. Me levanté, miré desde la puerta y vi a ese otro, otra vez con mayúscula reverencial, de pie junto a la luz roja que hay cerca del túnel, moviendo el brazo de la forma que le acabo de explicar. La voz parecía áspera, pero sin estridencias y gritaba, : Cuidado, cuidado. Cogí la lámpara, la puse en la luz roja y corrí hacia la figura, así es como llama a la persona que vio, preguntándole qué pasaba. Corrí hasta ahí y ya había extendido mi mano para apretarle el brazo cuando desapareció. Se desapareció la figura, ¿no? Entonces el visitante empieza a sentir miedo, dice que me sentía sobrecogido por un horror mortal, pero al mismo tiempo quiere como dar respuestas lógicas a lo que está pasando y no rendirse a que se trata de algo sobrenatural. Entonces dice, venciendo la sensación de que un dedo helado estaba recorriendo lentamente mi columna vertebral, le dije que aquella figura debió ser un engaño de su vista. Y lo mismo dice, lo que usted escuchó pudo haber sido un efecto del viento, de las vías del tren, de los cables que están aquí por todo el túnel. Trata de pensar en otras cosas, incluso de que está demente, ¿no? El pobre guardavías. Y entonces el guardavías le dice, es que no ha terminado, porque bueno, 6 horas después de la aparición sucedió el conocido accidente de esta vía, y 10 horas más tarde sacaban a los muertos y los heridos a través del túnel por el lugar donde había estado la figura. La figura, o sea, la aparición es una figura, ¿no? Y entonces continúa el relato. Pasaron 6 o 7 meses y ya me había recuperado de la sorpresa y el shock, cuando una mañana, al despuntar el día,
me encontraba de pie en la puerta mirando hacia la luz roja y vi de nuevo al espectro. Figura, espectro, ¿no? Como llama a esta cosa que no podemos explicar. Y esta segunda aparición tiene que ver con que ese mismo día, cuando el tren salía del túnel, me percaté al mirar hacia una ventanilla que en el interior había una confusión de manos y cabezas y que algo se movía. Este segundo incidente tiene que ver con la muerte de una chica ahí dentro de un vagón del tren, ¿no? Entonces el guardavías está sumamente preocupado porque él sigue viendo a esta figura, este espectro, este fantasma, y cree que le está avisando de un tercer incidente, pero dice, bueno, ¿qué hago? Si aviso a la central, ¿qué les digo? No, va a suceder algo, pero me van a tirar de loco porque no puedo decirles ni dónde ni qué va a pasar, ¿no? Entonces dice que durante mucho tiempo ha escuchado a esta figura diciendo, cuidado ahí abajo, ¿no? Y se lo relata al visitante y bueno, le dice, ok, pero vamos a ver, vamos a tranquilizarnos, lo de la campanita que usted escucha que suena, a lo que responde el guardavías. Señor, jamás he confundido la llamada del espectro con la del hombre. La llamada del fantasma es una extraña vibración en la campana que no viene de ninguna parte. Y no he afirmado que la campana se mueva delante de los ojos. No me extraña que usted no la oyera, pero yo sí la escuché. Ya le tiene súper claro ahí el discurso de que él está seguro de que hay un fantasma ahí, que le está advirtiendo de un tercer incidente, pero no sabemos qué es. Total, que nuestro visitante se preocupa mucho y pues nada, está pensando incluso en llevar un médico para que ayude al pobre guardavías y regresa en una tercera ocasión. Y ahora sí le toca ver algo, finalmente, al visitante. Y dice así: no puedo describir la conmoción que sentí cuando vi que cerca de la boca del túnel apareció un hombre que se tapaba los ojos con la manga izquierda y gritaba vehementemente. Y además agitaba el brazo derecho. ¿Ok? Y entonces baja, desciende ahí por el zigzag del inicio y le pregunta a un policía que está ahí, oiga, ¿qué ha pasado? Y le responden que el guardavías murió esa misma mañana. Entonces le levantan la sábana para que pueda ver el cadáver y el maquinista, el conductor del tren, le cuenta a nuestro narrador qué pasó. Y dice así: al coger la curva del túnel, señor, lo vi al final, como si mirara a través de unas gafas para ver de lejos. No tenía tiempo para cambiar la velocidad, pero sabía que él siempre era muy cuidadoso. Como no me parecía prestar atención al silbato que estaba sonando, dejé de pitar cuando nos abalanzábamos sobre él y grité tan fuerte como pude. Y entonces el visitante le pregunta, ¿y qué le dijo? Le dije, ¡hey! El de allá abajo, cuidado, por Dios, despeje el camino. Me sobresalté. ¡Ay! Fue un momento terrible, señor. No dejé de gritarle. Me llevé el brazo ante los ojos para no verlo y agité el otro hasta el final, pero no sirvió de nada. Y nos cuenta el narrador. Sin prolongar la narración en ninguna de sus curiosas circunstancias, antes de terminar, debo, sin embargo, señalar la coincidencia de que la advertencia del conductor de la máquina no solo incluía las palabras del desafortunado guardavías, las que me había repetido, que lo acosaban, sino también las palabras que yo mismo, no solo él, había asociado, y eso en mi propia mente, los gestos que el guardavías había imitado. Tenemos que le estaba avisando él mismo de su propia muerte, ¿no? Sin saber que el que iba a morir era el guardavías. Es un cuento realmente intrigante. Yo lo leí así rapidísimo por partes y pues obviamente no lo disfrutan como se debería, pero por si les interesa lo pueden leer y darse cuenta de toda esta configuración descriptiva que nos va llevando a el meollo ambiguo de este cuento, que yo considero uno de los mejores de todos los tiempos. Y la siguiente autora, ella se llama Cristina Fernández Cubas. Ella nació en Barcelona en 1945. He aquí una autora del siglo XX.
Fernández Cubas tiene un montón de cuentos e incluso novelas en el ámbito de lo fantástico. Me parece que es una gran autora porque ella, a diferencia de Dickens o de otros autores, no se basa directamente en el terror fantasmagórico, que es lo que acabamos de ver ahorita, sino más bien en un terror como psicológico, más del ámbito del sistema fantástico moderno que platicábamos en el video pasado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un cuento de Cristina Fernández Cubas que se llama El ángulo del horror y fue escrito en 1990, ¿vale? Bueno, en este cuento hay una familia de papá, mamá, un hermano mayor, una hermana que se llama Julia en el medio y una hermana pequeñita que se llama Marta. El hermano mayor se llama Carlos. Vale, pues Carlos se va a estudiar, es ya un adolescente y se va a estudiar creo que se va a Inglaterra a estudiar, y sí, es de Inglaterra. Y cuando regresa, Julia, que es su hermana, la de en medio, lo nota distinto y decide montar guardia, espiándolo desde la ventana que está, o sea, en la azotea. Puede asomarse una ventanita porque quiere ver a su hermano que está recluido en su habitación y no se quita unas gafas para el sol para nada, apenas come, apenas habla. Entonces, lo está espiando Julia y nos dice, este cuento está en tercera persona, es decir, el narrador es omnisciente. Muchos cuentos fantásticos los autores deciden hacerlos desde la primera persona porque no es un narrador muy confiable, y cuando lo tenemos omnisciente también es muy válido, pero creo que les cuesta, o al menos en mi caso, es un poquito más difícil hacer este choque de dos mundos y crear ambigüedad. Pero vamos a ver, Cristina Fernández Cubas lo hace con una pericia impresionante. Y dice, Carlos seguía ahí, encerrado con llave en una habitación oscura, fingiendo hallarse ligeramente indispuesto, abandonado a la soledad de la guardilla, tan solo para comer, siempre a disgusto, oculto tras unas opacas gafas de sol, refugiándose en un silencio exasperante e insólito. Por eso había decidido montar guardia en el último piso desde la azotea. O sea, la hermana dice, algo pasa aquí, no sabemos qué es, ella tampoco sabe qué es, pero va a vigilarlo, ¿no? Entonces, en una de estas, el hermano se da cuenta que ahí está la hermana duro y duro checándolo, y él le dice, entra, está abierto. Y Julia en aquel instante sintió un estremecimiento muy parecido al extraño temblor que recorrió su cuerpo días atrás, cuando comprendió de pronto que a su hermano le ocurría algo. Y aquí Fernández Cubas nos pone algo en cursivas. Dickens nos puso otro con mayúsculas. O sea, nos hace notar que hay algo aquí extraño y que hay que poner atención. Julia estaba muy emocionada de la llegada de su hermano. Incluso el día 2 de septiembre, la fecha que ella había coloreado de rojo en el calendario de su cuarto y que ahora le parecía cada vez más lejana e imposible. Este tipo de palabras, lejana, imposible, nos van llevando a la idea de que hay algo que no puede ser, ¿no? Y Carlos había regresado. ¿Cómo regresó? Un poco más delgado, bastante más alto y ostensiblemente pálido. Entonces Carlos llegó bizarro. El tío apenas come y rara vez habla, y su familia cree que pues nada, que está enamorado, que no comió bien ahí en el internado donde lo mandaron, que es por la adolescencia, que es algo pasajero, bla, ¿no? Le tienen ahí que dar ahí una explicación. Entonces, este cuento no está escrito de forma lineal, es decir, hay brincos, ¿no? Para atrás y para adelante, prolepsis, analepsis, tuk, tuk, tuk. La autora nos hace estos juegos que no interfieren para nada para comprender el cuento. Y cuando Carlos llega del internado y dice, llega a la casa y está ahí la familia recibiéndolo, ¿no? Carlos había quedado ensimismado contemplando la fachada de la casa como si fuera la primera vez que la veía. Tenía la cabeza ladeada hacia la derecha, con el ceño fruncido, los labios contraídos en un extraño rictus que Julia no supo interpretar. Permaneció unos instantes inmóvil,
mirando hacia el frente con los ojos de hipnotizado, ajeno a los movimientos de la familia, al trajín de las maletas, a la proximidad de la propia Julia. Después, sin modificar apenas su postura, apoyó la cabeza en el hombro izquierdo. Sus ojos reflejaron estupor. El extraño rictus de la boca dejó paso a una inequívoca expresión de lastitud y abatimiento. Se pasó la mano por la frente y, concentrando la vista en el suelo, cruzó cabizbajo el empedrado camino del jardín. Llega a su casa y se la queda viendo como si fuera algo incomprensible. Su casa. Algo está mal con este tío desde que llegó. Y al día siguiente Julia lo está checando constantemente, ¿no? Porque ya duda, ¿no? de que su hermano esté bien. Y lo espía y nos dice, al día siguiente, Carlos estaba ahí, en la misma posición que la noche anterior, contemplando la casa con una mueca de estupor y consternación, inclinando la cabeza, primero a la derecha, luego a la izquierda, clavando la mirada en el suelo y cruzando abatido el empedrado camino que le esperaba en la casa. Fue entonces cuando Julia comprendió de pronto que a su hermano en verdad le ocurría algo. Y entonces no hay manera de que la familia sepa qué onda, por eso llaman a un médico y le dice que tiene una depresión aguda porque el chavo no come, no habla, está todo el tiempo encerrado y con las gafas, tapándose los ojos, ¿no? Cuando se cubre los ojos ni siquiera podemos saber, hay unas gafas, unos lentes de sol muy especiales en los que ni siquiera podemos ver los ojos de la persona, si nos están viendo o no podemos ver ni siquiera si parpadean. Bueno, entonces finalmente regresamos ahora a la parte que estábamos hablando al inicio, de cuando Julia entra al cuarto del hermano y nos dice al principio, no acertó a percibir otra cosa que un calor sofocante y una respiración entrecortada y lastimera. Al rato aprendió a distinguir entre las sombras. Carlos se hallaba sentado a los pies de la cama, y en sus ojos parecían concentrarse los únicos destellos de luz que habían logrado atravesar su fortaleza. ¿O no eran sus ojos? Es que es una... me encanta cómo nos va metiendo a la duda, ¿no? Y si aquel muchacho abativo, oculto tras unas inexpulgables gafas de sol, con la frente salpicada de relucientes gotitas de sudor, era su hermano. Ya está dudando Julia, ¿no? Y entonces Julia le dice, oye hermano, ¿sabes qué? Ya van a llamar al médico y están pensando en que necesitas ayuda. Entonces él dice, ok, necesito hablar con alguien. Julia, sé que no vas a entender nada de lo que te puedo contar, le dice Carlos, pero necesito hablar con alguien. Y lo reitera un párrafo abajo, necesito hablar con alguien. Y entonces Julia pues pone mucha atención porque por fin el hermano le va a decir qué le pasa, ¿no? Y le dice Carlos, todo se reduce a una cuestión de... Y aquí Fernández Cubas pone puntitos suspensivos. Julia no pudo entender la última palabra pronunciada entre dientes, a media voz, pero prefirió no interrumpir. Lo no dicho, ¿se dan cuenta? Allí iba a decirnos, pero todavía no nos lo dice. Entonces, finalmente Carlos dice, a ver, te voy a tratar de decir qué es lo que pasa. Carlos le dice que tuvo un sueño cuando estaba ya en el internado y le dice, soñé. Era la casa en la que estamos ahora tú y yo, la casa en la que hemos pasado todos los veranos desde que nacimos, y sin embargo había algo muy extraño en ella, algo tremendamente desagradable y angustioso que al principio no supe precisar, porque era exactamente esta casa otra vez en cursivas, para hacer hincapié. Solo que por un extraño don o castigo, yo la contemplaba desde un insólito ángulo de visión. Me desperté sudoroso y agitado e intenté tranquilizarme recordando que tan solo había sido un sueño. Y entonces él le dice, continúa su narración, su relato del sueño y le dice, bueno, se trata de un ángulo, un extraño ángulo que no por el horror que me produce deja de ser real. ¡Pum! O sea, no porque me cause un error terrible, no existe, no deja de ser real. Y lo peor es que ya no hay remedio. Sé que no podré librarme de él en toda la vida.
Entonces Julia está calladita, ¿no? Escuchando la confesión tan extraña del hermano y se le acerca. Entonces al acercarse se ve reflejada en las gafas de Carlos y dice así: las gafas de Carlos le enfrentaron por partida doble su propio rostro. Dos cabezas de cabello revuelto y ojos muy abiertos y asustados. Así debía de verla a él, una niña atrapada en la guarida de un ogro, inventando excusas para salir quedamente de la habitación, aguardando el momento de traspasar el umbral de la puerta, respirar hondo y echar a correr escaleras abajo. Así es como ella ve que la ve su propio hermano, ¿no? Pero entonces, cuando ella se le acerca, Carlos le dice: ¡ay, es maravilloso!, dijo con un hilo de voz. A ti, Julia, a ti aún puedo mirarte. Uf, a ella todavía puede verlo, ¿no? Entonces Julia, honestamente, aquí ya no sabe ni qué pensar y le dice: ¿sabes qué, hermano? Te van a llevar a un asilo mental, ¿no? Te van a llevar aquí, ¿cómo lo llaman? Un internado, en una casa de reposo. Entonces Carlos aparentemente mejora después de oír estas palabras y deambula por la casa, pero simplemente no puede más con lo que le está pasando. Y pues nada, va al botiquín en el baño de su madre y coge unas pastillas. Y pues nada, Carlos se quita la vida. Y entonces están ahí sobre la cama, en la habitación de Carlos, el papá, la mamá y Julia. Y Julia se restregó los ojos y miró a su padre. Era su padre. Aquel hombre sentado en la cabecera de la cama era su padre, pero había algo enormemente desagradable en sus facciones, como si una calavera hubiese sido maquillada con chorros de cera, empolvada e iluminada con pinturas de teatro. Un payaso, pensó, un clown de la peor especie. Se asió del brazo de su madre y una repugnancia súbita la obligó a apartarse. ¿Pero qué? De repente tenía la piel tan pálida, al tacto tan viscoso. Salió corriendo a la azotea y se apoyó en la pared. El ángulo, gimió. Dios mío, he descubierto el ángulo. Y fue entonces cuando notó que Marta, la hermanita pequeña, de la cual casi no se hace mención, pero ahí está, es muy importante la hermanita pequeña, ya verán por qué. Marta estaba junto a ella, con uno de sus muñecos en los brazos y un caramelo mordisqueado entre sus dedos. Marta seguía siendo una criatura preciosa. A ti, Marta, pensó Julia, a ti todavía puedo mirarte. Y aunque la frase le golpeó el cerebro con otra voz, con otra entonación, con el recuerdo de un ser querido que no podría ya volver a ver en la vida, no fue eso lo que más la sobresaltó, ni lo que le hizo echarse a tierra y golpear las baldosas con los puños. Había visto a Marta. La mirada expectante de Marta, y en el fondo de sus ojos oscuros, la súbita comprensión de que ella, Julia, le estaba ocurriendo algo con cursivas. A ver, así como le pasó exactamente a ella, le va a pasar a Marta. Y es la transmisión de esta visión a través de un ángulo que no sabemos ni cómo los ven, ni qué los hace percibir, ni cómo lo adquieren, ni de dónde salió, pero ciertamente nos causa angustia, sobresalto, y como podemos ver, ambos cuentos fantásticos utilizan distintas maneras de llevarnos a la ambigüedad, ya sea por miedo o por angustia, pero en los dos hay este choque con lo que conocemos como natural y sobrenatural, como habíamos dicho, lo legal o ilegal, o de mil formas que lo han llamado, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado un poquito la interpretación de un par de mis cuentos favoritos de todos los tiempos. Y pues nada, un abrazo a todos y muchísimas gracias.